Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer estar de vuelta con todos ustedes a este espacio Argumentos, donde revisamos siempre distintos puntos del panorama político nacional e internacional, así como también económico y social, desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una visión crítica de los hechos y de los acontecimientos. Un honor y un placer estar de vuelta con ustedes a través de las pantallas de Globovisión. Estamos en vivo y también agradecer a nuestra compañera Soriemi González por el tiempo que estuvo acá haciéndome la suplencia y a todo el equipo de producción de este espacio. Arrancamos la semana revisando los últimos detalles del panorama político nacional antes de entrar en el análisis. Y de inmediato nos vamos a la página web de Globovisión, www.globovisión.com, donde tenemos este titular del Consejo Nacional Electoral en referencia al cronograma, porque nuevamente vamos a un proceso electoral en esta ocasión para escoger alcaldes y concejales. El titular de la Casa Globovisión reza lo siguiente: CNE, cronograma electoral, registra 45% de avance rumbo a los comicios electorales. Así lo informó Conrado Pérez. 45.6% es el proceso en el que avanza el cronograma electoral del total de actividades programadas para las postulaciones. También en el portal de la Casa de Globovisión hay otro titular en referencia a la rueda de prensa que hace minutos daba Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hablaba en este momento como vocero del partido, afirmando que la no participación de la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones del 27 de julio no concuerda con lo que requieren las bases, decía o aseguraba que las bases de los distintos partidos de esta plataforma quieren estar presentes en ese proceso electoral porque esta elección, recuerden ustedes, está muy cercana a la gente, a las comunidades, a las colectividades, a las parroquias, y por ello aseguraba que seguramente muchos de los líderes sociales van a querer participar en esas elecciones, quizá con otras tarjetas, si no participa la MUT. Seguimos revisando más información del panorama político nacional y en esta oportunidad vamos a escuchar una de las opiniones que ofrecía esta mañana para el programa de opinión y de noticias, Primera Página, el diputado Ricardo Ríos. Decía que la oposición está avanzando en la maduración de los conceptos políticos frente a los errores del pasado 25 de mayo. Y es que lo que hemos visto en estos últimos años, bueno, parece una historia que ya se viene repitiendo: la no participación, la lectura de los errores políticos cometidos, también en medio de un escenario que es difícil porque también pues cada momento y cada contexto tiene sus consecuencias, el participar o no participar, o el simplemente revisar las causas de por qué no se asistió a ese proceso electoral. Es parte de lo que hemos visto en la oposición venezolana en los últimos años, y en esta oportunidad los alcaldes de distintas parroquias, municipios en nuestro país, pues han dicho que no van a entregar la casa. Un eslogan muy corto, muy conciso, y han llamado a sus bases a participar en ese proceso electoral. Vamos a revisar qué decía el diputado Ricardo Ríos al respecto. Yo creo que estamos avanzando en una maduración de los conceptos políticos frente al tamaño de error que ha significado los ataques directos o suaves, porque no se detienen. Yo escucho a mi queridísimo y admirado Stalin González decir una oposición que no se opone, y entonces él dice que va a ser... Entre tanto, el también dirigente político Stalin González afirmó que era necesario participar en este proceso, llamó a diferentes bases, ciudadanos, a participar en los comicios que se aproximan para el 27 de julio. Escuchemos. Yo creo que aquí los ciudadanos son los que tienen que participar, son los ciudadanos que tienen que defender, y tenemos que ayudar a que defiendan cada uno de esos espacios. Ahí está haciendo un esfuerzo cada uno de nuestros alcaldes, cada uno de nuestros concejales en construir espacios para que la ciudadanía se organice mejor y pueda participar mejor, y vamos a seguir trabajando para mantener los espacios que están. No compartimos la teoría de que la abstención por sí sola va a hacer que las cosas cambien. Yo entiendo, los comprendo esa teoría que tienen, no la comparto, no los ataco, voy a seguir trabajando en que los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto, que sea reconocido su derecho al voto, de ejercer soberanía a través del voto, y que podamos mantener las alcaldías que hoy tenemos y poder ampliar esas alcaldías y concejalías que están hoy al servicio de la gente.
Defender los espacios alcanzados en alcaldías y también en los municipios, en el caso de los concejales, era parte de las declaraciones de Stalin González esta mañana. Y bueno, nuevamente, ante un proceso electoral cercano al anterior de gobernadores que tiñeron el mapa de Venezuela de rojo, es decir, que el Partido Socialista Unido de Venezuela tomó espacios que incluso eran bandera de la oposición, como el Estado Zulia, como Nueva Esparta, pues ha llevado a profundas reflexiones dentro de sectores opositores que no participaron en esa de gobernadores. Sin embargo, esto es algo que ya hemos visto en el pasado, el participar o no, qué consecuencias trae o cuál es el contexto en ese momento para tomar ciertas decisiones. Es parte de ese análisis que hacen los dirigentes de los partidos políticos. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué errores o qué consecuencias trae participar o no? Para análisis me acompaña el abogado, consultor político Giulio Cellini, quien además participó en el proceso electoral pasado para las elecciones de las legislativas. Giulio, bienvenido a este espacio Argumentos. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Un placer estar contigo. Enhorabuena tu regreso. Gracias. Y bueno, ya Sara Sofía nos prestó a su mamá para que vuelva a su trabajo, así que enhorabuena. Así es, muchas gracias, Giulio, por siempre estar aquí presente con nosotros y acompañarnos para este análisis. Esta, digamos, imagen ya la hemos visto, ¿no?, en el pasado, el hecho de decir participar o no en un proceso electoral, cuáles son las condiciones del Consejo Nacional Electoral, pero también cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos o cuáles son los errores de no asistir o las consecuencias que pueden generar. Hemos visto los alcaldes de distintos municipios de la oposición con un eslogan muy corto, ¿no? La casa no se entrega, para decir que van a participar en el proceso, que llaman a las bases a participar para no perder los municipios que están en manos de la oposición. Entre tanto, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues decía Diosdado Cabello que están preparándose para ganar ahora las alcaldías que incluso en el pasado pues han perdido. La abstención a quién favorece o no. Pero también hay otro elemento, que es que la gente dice, bueno, pero hay un ambiente después del 28 de julio del año pasado que participar o no pues no reviste mayor importancia en un proceso electoral. Queremos tu opinión, Giulio. Mira, yo creo, Rosa, que hay razones suficientes para concluir que no se debe participar en un proceso electoral cuando no hay condiciones para que efectivamente la gente se pueda expresar y para que la gente pueda elegir. Eso está clarísimo. No es nuevo, además, las condiciones desfavorables para participar en los procesos electorales en Venezuela. Al día de hoy, las actas del 28 de julio pasado no han sido publicadas como corresponde, conforme a la legalidad. Tampoco, por cierto, los resultados del 25 de mayo pasado han sido publicados y eso son irregularidades que pues, no tienen justificación alguna. Las instituciones no han cumplido con lo que legalmente corresponde. Por lo tanto, no es difícil concluir para el ciudadano que no se debe participar en un proceso electoral. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué sentido tiene no hacerlo cuando entendemos que no es nuevo y que el contexto venezolano nos llama siempre a participar en las condiciones más adversas? Es decir, yo puedo entender a quien no quiera participar y lo respeto, es su derecho. Lo que no entiendo es que la dirigencia política lo plantee como una estrategia novedosa cuando ya hemos pasado por allí en otro momento. Es decir, ya hemos transitado el camino de la abstención y lo que nos ha llevado como sociedad es a retroceder. La abstención siempre nos ha salido muy cara, nos ha resultado muy costosa. De tal manera que quedarnos en el teoricismo y en la discusión sobre la legitimidad o no que se otorga cuando participas en un proceso electoral, digamos, al poder constituido, la legitimidad que se le otorga al poder constituido cuando se participa en un proceso electoral, yo creo que ya es un debate que se ha dado y creo que en la práctica no ha dado resultados esperados. Para mí, el resultado de la abstención, que no se traduce en nada, no puede ser utilizado como una bandera o como una victoria por quienes lo promueven. Yo creo que es irresponsable plantearle al país un camino que lo que nos ha llevado es a retroceder. Eso no es práctico, no es justo con quienes nos encontramos en este país, porque además la gran mayoría de quienes promueven la abstención están en el extranjero y yo creo que eso refleja la gran desconexión que algunos dirigentes tienen sobre la realidad que el país confronta al día de hoy. Entonces, creo que inclusive los procesos electorales son un mecanismo para quienes nos involucramos en ellos podamos llevar mensajes
a la gente, encontrarnos con la gente, que yo creo que es muy importante. Desde el 28 de julio pasado ningún dirigente político se había encontrado con la gente para escucharla e inclusive para que la gente drenara su molestia, su frustración, la decepción que siente y que la pudimos palpar quienes fuimos candidatos en el proceso electoral pasado. Participar en la elección es un mecanismo de organización, de movilización, de expresión y de protesta pacífica también, porque votar contra el gobierno es protestar pacíficamente. Y yo creo que ese es el sentido que tiene que dársele a la participación electoral en los actuales momentos. Y ya hay otras razones prácticas que podemos hablar más adelante, que la resume ese eslogan de "la casa no se entrega". Julio, sobre esto seguiremos hablando al regreso porque igual siguen interrogantes. También nuestra audiencia allí en casa quieren participar y hacer sus preguntas y sus comentarios, pues en base a lo que han vivido, en base a su experiencia y a los argumentos, ¿no?, que nos ofreces para hablar sobre esta participación en el venidero proceso electoral que continúa. Además, entre tanto, siguen otros problemas políticos, económicos, sociales que afectan a la población venezolana. Sobre todo el tema económico, pues sigue generando angustias en la población y eso también hace que se desencanten un poco quizá del tema de la participación política, pero tenemos que ir a una pausa. Ustedes, amigos, ya saben cuáles son nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, @argumentosgb y mi cuenta @rosa_periodista. Estamos de vuelta por la señal de Globovisión. Al regreso.